Pues vamos a dar paso al último ponente de esta mesa, que es Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial por la UPM. Ha pertenecido a varios órganos consultivos del sector eléctrico, el Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía, el de Agentes de Mercado MEL y el técnico de seguimiento de operación de red eléctrica. Es director general de Geoatlanter, miembro de la sección del comité de dirección de la sección de productores de UNEF y forma también parte de la Fundación Renovables y de la Plataforma Ciudadana para el Nuevo Modelo Energético. Cuando quieras, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Sí, estaba intentando desconectar, pero parece ser que la puedo organizar, así que voy a intentar hablar con esto delante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, gracias a la organización, al patrocinador por permitirnos asistir gratuitamente a esta jornada y sobre todo a todos vosotros por llenar la sala una vez más, señal inequívoca de que el asunto despierta interés, ¿no? Gracias tanto a los que estáis aquí como a los que nos veréis en diferido a través de Internet y por la mediación de Suelo Solar, ¿no? Que al final acaba colgando casi todas las ponencias de las que llevamos hablando en el último año, ¿no? Sobre este tema. Bueno, de conceptos básicos tengo una transparencia que además ya he visto que Schneider me ha copiado. Esta la hice yo, pero me alegro mucho de que Schneider utilice las mismas curvas que tenemos nosotros, es señal de que vamos yendo en el mismo camino. Creo que todos ya somos conscientes, después de lo que llevamos de mañana, de la diferencia que hay entre la zona de autoconsumo instantáneo, donde tenemos una curva de demanda que aquí se presenta en color morado, y tenemos una curva de generación, en este caso fotovoltaica, que es color verde. Y como decía, la zona de autoconsumo instantáneo lo que corresponde es a esas épocas del año y del día donde la producción es menor que el consumo. Y luego, sin embargo, típicamente en el mediodía, en el caso fotovoltaico, tenemos una zona de exportación de energía a la red, ¿no? Y bueno, y aquí es donde está la clave, ¿no? Hay que tomar una decisión de bien vender, comercializar esa energía o bien intercambiar esa energía. Y ahí aparece ya el concepto de balance neto, ¿no? Quiero insistir en que el balance neto no es un negocio económico, es un intercambio de energía con la red. Bien, como me toca hablar hoy de tecnología y de experiencias y demás, voy a tratar de ver cómo se adapta la producción fotovoltaica a los casos de autoconsumo en una situación real, en una zona de distribución que agrupa 7.500 clientes, básicamente domésticos y pequeños comercios en la zona centro de la península, ¿no? Ahí lo que ven es las 4 curvas promedio de las 4 estaciones. La superior, la de mayor demanda, es la de invierno y la inferior es la de primavera, ¿no? En medio tenemos el verano y el otoño, ¿no? Como ven, el consumo no es, digamos, estable ni siquiera dentro de las estaciones. Y a primera vista podría parecer que la fotovoltaica se va a adaptar bastante mal, puesto que la curva de demanda es mayor en invierno que en verano, ¿no? Gonzalo, puedes pasar aquí delante si quieres escuchar en primera línea. La curva de generación fotovoltaica fija del centro de la península es esta. Las 4 gráficas, como decía, pues como cabía prever, son distintas y en verano se produce más energía que en invierno. Ya ven que es tanto en amplitud, en el número de horas, como en altitud, es decir, en la potencia máxima que somos capaces de producir, ¿no? Al final, ¿esto cómo se representa en una semana real? Pues lógicamente depende del tamaño de la instalación fotovoltaica. Aquí he puesto un caso donde la instalación fotovoltaica se diseña para cubrir el 60% del consumo anual de esta zona y lo que ven es bueno, pues que en verano lo que tenemos es una producción superior al consumo, y centrada en la primera chepa que llamamos nosotros de la curva de carga, que corresponde a la punta de mediodía, ¿no? No se asusten de la potencia porque, como ven, lo máximo que alcanzan son 4,5 kilovatios. Esto es, los clientes en promedio en esta zona de distribución tienen 5 kilovatios de potencia contratada, es decir, que quede claro que no estamos intentando superar la potencia contratada de consumo del cliente. Lo que ocurre es que en promedio, que es lo que estamos poniendo aquí, en general no se alcanza esa potencia contratada. Bien, en invierno lo que ocurre es esto.
con esa misma instalación. Es decir, tenemos días, en primer lugar, lo que se observa es que la curva verde es mucho más irregular, hay días donde hay más radiación y otros días donde hay menos, y lo segundo es que vemos que aquí se acercan más las puntas y además que la punta de la noche es más alta que la punta del mediodía, ¿no? Al final, en balance anual, he puesto 2 años, desde enero de 2010 a diciembre de 2011, para que podáis ver un poco la diferencia, porque además el 2011 desde el punto de vista de radiación fue bastante mejor que 2010, y entonces hay alguna diferencia entre la parte de energía que se autoconsume instantáneamente, la parte que se podría netear dentro del mismo mes, que es un concepto que nos parece muy importante, que el neteo se produce en el corto plazo y en la misma factura eléctrica, y la parte que en este caso se consume neta de la red. Pueden observar que hay un cuarto apartado en la gráfica que no sale reflejado porque no existe, que son lo que llamamos nosotros los créditos intermes, es decir, la energía que no se ha compensado dentro del mismo mes. Esto lo que quiere decir es que una instalación fotovoltaica en el centro de la península que cubra el 60% del consumo, en promedio no produce ningún tipo de compensación más allá del mes, ¿vale? Cuando se quiere cubrir el 100%, sí que hay compensaciones de color morado, que naturalmente lo que hacen es trasvasar energía del verano al invierno, pues como cabría pensar, ¿no? Quiero destacar una cosa, fijaros en la parte verde. Aquí, dependiendo del año, estamos entre el 36 y 38% del autoconsumo instantáneo. Sin embargo, en la anterior, vuelvo un momentito para atrás, estamos en el 33-35%. O sea, es ligeramente inferior, pero digamos que bastante estable. O sea, podemos contar con que con una instalación razonablemente dimensionada, por encima del 30% de energía la vamos a autoconsumir instantáneamente. Al final, esta gráfica lo que refleja es pues toda la evolución con distintos tamaños de instalaciones, es decir, con distinto porcentaje de autoconsumo anual, ¿no? Fijaros, bueno, en primer lugar el autoconsumo instantáneo es la curva azul, que empieza ligeramente por debajo del 20%, con un diseño de autoconsumo pequeño, y luego empieza a aumentar hasta alcanzar casi asintóticamente, no llegar al 40%, ¿no? Es difícil alcanzar en el centro de la península un autoconsumo instantáneo superior al 40%. Los neteos intramés, que están pintados en rojo, pues como ven al principio no existen, todo es prácticamente autoconsumo instantáneo, y luego empiezan a crecer hasta llegar al entorno del 50%. Y también se observa que la curva verde, que es estas compensaciones que se producen de un mes para otro, empiezan a producirse a partir del 60% del autoconsumo anual. Muy importante la curva azul, bueno, la recta azul clarita, que es la inferior, que lo que está diciendo es el ahorro de pérdidas que estamos consiguiendo respecto al total de energía consumida. Se superan claramente, a partir del 80% de autoconsumo, el 10% de la energía del sistema se ahorra. Bien, y esto es un ejemplo de una presentación que me tocó hacer una vez en Tenerife hace unos meses y que ilustra que en algunas zonas, además, la situación es mucho más favorable que en el centro de la península. Aquí, como ven, se cubre el 100% del consumo y se alcanzan valores de autoconsumo instantáneo del 45%. Bien, ¿cuál es la coyuntura que tenemos entonces? Vamos a analizar ya un poquito la experiencia y las oportunidades que tenemos en el sector fotovoltaico para esto. Bueno, en primer lugar, en el sector tenemos un clarísimo exceso de potencia eléctrica y además una bajada imprevista de la demanda. Si tenéis curiosidad y miráis los documentos de planificación que hay anteriores al año 2007, se hacían previsiones de la demanda que están claramente lejanas a la realidad. Al final esto está llevando a una clarísima infrautilización de las centrales de gas respecto de lo que sus promotores pensaron cuando invirtieron en ellas. La pregunta es inmediata. ¿Este es un problema de los promotores, es un problema de las compañías eléctricas o es un problema nacional? Es una cuestión muy importante de coyuntura que tenemos que tener muy en cuenta. Es curioso, además, el desacoplamiento que ha habido entre la evolución de la potencia instalada en estas centrales de gas y la evolución de la demanda. Ahí pueden ver en una curva roja la punta del sistema, el valor máximo que se ha alcanzado, que como ven es bastante estable desde el año 2007, se ha mantenido por debajo de los 45.000 megavatios y, sin embargo, lo que pueden ver también es la instalación de centrales de gas, que en los últimos 5 años ha seguido creciendo, creció nada menos que en 5.000 megavatios. Recuerdo que en fotovoltaica de 4.000
en los últimos 5 años, a pesar de que la demanda no ha vuelto a superar sus récords desde el año 2007. La experiencia, bueno, pues ya nos han dicho y nos han explicado muy bien desde Schneider que desde el 9 de diciembre en España deberíamos ser felices porque hay un autoconsumo instantáneo que nos permite, con fuertes limitaciones, pero nos permite empezar a hacer algunas instalaciones. Básicamente tenemos 3 limitaciones: la potencia no superior a la de consumo y nunca mayor de 100 kilovatios. La segunda, la conexión en red interior del propio consumidor. Y la tercera, que hay un mismo titular de generación que de consumo, lo que impide que haya instalaciones colectivas. Esta oportunidad, y pongo entre comillas porque vamos a ver las cifras, ¿qué supone para el sector doméstico? Bueno, pues para un cliente que consume 3.000 kWh supone que tiene que ponerse un 20% de ese consumo para, digamos, no consumir fuera en el periodo de máxima producción, ¿no? Para no tener que inyectar energía a la red. Es decir, 480 vatios pico, o lo que es lo mismo, 2 módulos. Exactamente dos módulos, lo que parece en la foto, ¿no? Es decir, menos de 5 metros cuadrados por cliente. Por eso lo de la oportunidad, entre comillas, ¿no? Ciertamente en el sector comercial e industrial la oportunidad es ligeramente superior, aunque la limitación de 100 kilovatios también impone serias restricciones. En cualquier caso, el sector no se ha rendido. El sector fotovoltaico español está muy acostumbrado a muchos varapalos y ha seguido intentando instalar este tipo de módulos en cubierta. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, en primer lugar, las comunidades autónomas no tienen claro cómo interpretar la normativa. Desde UNED se está haciendo un gran esfuerzo para tratar de homogeneizar el tratamiento entre las 17 comunidades autónomas que tenemos. Los ayuntamientos tampoco. Un ejemplo clarísimo es que exigen proyectos visados más caros que la propia instalación. Alguien que está aquí me contaba un ejemplo muy concreto de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid muy reciente. Ha habido una distribuidora que ha llegado a cobrar al cliente la energía exportada como si fuera importada. Esto al principio nos pareció escandaloso, pero luego hemos visto que se puede superar. Hay otra distribuidora que ha exigido la instalación de un relé direccional que impide la dirección de cualquier kilovatio de la red. Digo que se puede superar porque, primero, porque los relés direccionales de baja tensión no son una protección al uso, que se puede encontrar fácilmente. Yo ayer estuve por Matelec intentando buscarla y no la encontré. Estuve varias horas preguntando sobre esto a varios fabricantes. Y en segundo lugar, porque después de encontrarla metida en un sistema mucho más complejo, que incluye muchas protecciones, lo que resulta es que dispara la planta. Y claro, si dispara la planta a las 12 de la mañana y yo estoy fuera de casa, luego tengo que volver, a lo mejor a las 8 o a las 9 de la noche, a reengancharla cuando ya no produce, ¿no? Entonces, pues bueno, pues claramente limita muchísimo la producción que uno puede disfrutar de su instalación de autoconsumo, ¿no? Etcétera, ¿no? Sé que seguramente si organizamos una charla sobre esto, pues me podéis dar ejemplos leoninos sobre lo que está pasando ahora mismo, ¿no? En fin, que conseguir un punto de conexión es un acto heroico. Pongo un pantallazo de una página web bueno, pues que está escrita el 16 de octubre y os leo, porque me imagino que lo leéis desde ahí. Dice: lo hemos conseguido, we got it. Lo adelantamos el pasado martes a través del Twitter. Endesa nos ha conseguido el punto de conexión para poder seguir adelante con nuestro proyecto de autoconsumo instantáneo de 8 kilovatios nominales en un restaurante de Mataró. Es decir, yo me alegro de que Concha haya dicho que Endesa apuesta por esto. Lo que creo es que hace falta mucha gente como Concha en Endesa para que al final esas palabras se conviertan en realidad. Bien, vamos al balance neto, que es la oportunidad que tenemos. Nosotros vamos a seguir explotando los requisitos de... minutitos. Sí, termino ya. De esta oportunidad de autoconsumo instantáneo, pero urgentemente necesitamos un balance neto de verdad. No nos vale el que ha informado la CNE, que al final es como un autoconsumo instantáneo con 20 excedentes en una competencia desigual con las instalaciones tradicionales, dado que, en primer lugar, hay limitación de tamaño y, en segundo lugar, no se reconocen las externalidades, ¿no? ¿Y por qué peleamos tanto por el balance neto? ¿Qué puede ofrecer el sector fotovoltaico al balance neto? Bueno, pues muchas cosas. En primer lugar, ahorros considerando ya la propia inversión, que en promedio son del 30 al 40% de la factura eléctrica, y un ahorro, como habéis visto, de más del 10% de energía consumida. Más de 20.000 puestos de trabajo estables y directos. Estos son a tiempo completo y directos. Más de 5.000 millones de euros al año en actividad económica. Creemos que el país está muy necesitado de este tipo de iniciativas. Más de 1.000 millones de euros al año también de ingresos directos para la hacienda pública. Más de 1.000 millones de mejora de la balanza comercial, que es uno de nuestros grandes déficits.
Y también, no olvidemos, más de 10 millones de toneladas de CO2 al año, que a veces se nos olvida, pero esto para el planeta y para las especies que vivimos en el planeta resulta relevante, ¿no? Y todo ello, que es lo más importante, sin ningún tipo de subvención. Lo que está pidiendo UNEF, y ya lo ha dicho el presidente antes, es que asumamos los costes que ocasionamos en el sistema por hacer de colchón. No estamos pidiendo ningún regalo ni ninguna subvención. Entiendo que esto es complicado en un sector donde casi todo es muy oscuro y hay, es difícil establecer, clarificar los costes que le corresponden a cada cual, pero bueno, nosotros creemos que aunque lo demás no se clarifique, incluso sin que lo demás se clarifique, lo nuestro debería clarificarse y estamos dispuestos a pagarlo. Algunos, lo vais a oír seguramente pronto, pretenden que la energía excedentaria, o incluso a veces también la autoconsumida instantáneamente, paga el 100% de los peajes. Pero claro, lo que pasa es esta gráfica lo que representa son los costes del sistema en miles de millones de euros, ¿no? En factura eléctrica gastamos antes de impuestos unos 35.000 millones al año, ¿no? Lo que veis es que hay una parte que llaman tramo liberalizado, que a veces se llama energía, que básicamente corresponde a costes de energía, más o menos discutibles, pero costes de energía. Y el tramo regulado, que pongo entre comillas porque en el liberalizado hay más de 150 normas que lo regulan, por tanto lo de la regulación aquí es complicado de discernir muchas veces, también incluye costes de producción. Entonces, lo que está diciendo UNEF es, nosotros estamos dispuestos a hablar de los costes en los que entramos, pero no se nos puede decir que tenemos que pagar, como dice el borrador de normativa de balance neto, el 100% de los peajes, ¿no? Al final, hay muchos costes de producción que están directamente vinculados al precio del mercado, como por ejemplo las propias primas al régimen especial o los sobrecostes de generación extrapeninsular, ¿no? Necesitamos exclusivamente, en primer lugar, seguridad jurídica. Esto es muy importante. Ya ha dicho Eduardo que el sector fotovoltaico ha recibido muchos varapalos. Estos son inversiones a largo plazo que se amortizan entre 7 y 12 años. No nos valdría de nada una normativa que se cambiara a los 2 años porque hundiría todas las expectativas. En segundo lugar, una regulación razonable, insisto una vez más, sin ningún tipo de subvención. Y en tercer lugar, simplemente la eliminación de barreras administrativas. Termino ya. La apuesta por el balance neto es de interés general para España, incluso antes de contar cualquier tipo de externalidad positiva vinculada a las energías renovables. La situación actual del sector eléctrico español, sin embargo, la está frenando y, por tanto, vamos a tener que luchar duramente por ello. Desde UNEF estamos dispuestos a hacerlo, ofrecemos, desde luego, diálogo a todos los actores y agradecemos todo tipo de adhesiones y colaboraciones. Necesitamos al ciudadano, os necesitamos a todos, para que desde abajo, socialmente, haya un llamamiento a explotar este tipo de energía. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Me imagino que la réplica la tendrás en la siguiente mesa. Bueno, aunque nos hemos comido todo el tiempo legal, pues yo creo que en vez de tomar café en media hora, pues lo vamos a tomar en 20 minutos. Por lo tanto, vamos a tener 10 minutos para hacer preguntas y ruego a todo el mundo que el que quiera hacer una pregunta levante la mano y cuando se le dé paso se identifique y la haga. Primero. Y, por supuesto, ¿a quién se le hace la pregunta? Bueno, la pregunta es un poco general, porque yo en un principio la preparé para Juan, la apunté cuando, menos para la chica de Endesa, que creo que no va, la preparé cuando Juan, y más que nada es una reflexión que hago. Bueno, me llamo Rafael Gómez Barona, me dedico a hacer pequeñas instalaciones de renovables en Aislada, y con la pregunta igual, con lo que voy a decir, igual se ve mi forma de pensar. En sí, lo que yo había apuntado aquí es que si podría ser interesante y vender como una solución económica, la energía fotovoltaica. Es decir, resumo, al aumentar los precios, está subiendo el precio de la energía descaradamente. Si intentamos, en vez de vender los paneles solares como algo verde, sino venderlo como algo económicamente rentable de cara a la gente, porque claro, esto va a seguir subiendo porque falta otro 20% más que no he oído en la mesa, que es el 20% más de consumo mundial para el año 20. Con lo cual es claro que los precios seguirán subiendo. ¿No sería interesante poder vender
poder vender la energía renovable como un tema competitivo para que los precios no suban y que de una vez el Gobierno legisle y haga un balance neto adecuado? ¿Queréis contestar alguno? Bueno, yo creo que todo eso... O sea, tú mismo, venga. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Se me oye? Sí. Puedo hacer un comentario breve ligándolo al concepto que expliqué antes. Al final, yo creo que los instaladores, la industria, tenemos que vender lo que sea que los consumidores quieren comprar. Y aquí creo que es importante que empecemos a cambiar el chip y empezar a hablar de kilovatios hora en vez de kilovatios pico. Más allá, incluso, me gusta mucho lo que ha comentado antes Jorge, podemos empezar a decir a los consumidores, ¿va a ser capaz de usted de ahorrar X% de su tarifa eléctrica? Si yo voy y le digo, señor consumidor eléctrico, ¿va usted a ser capaz de ahorrar 30 o 40% de su tarifa eléctrica? Seguro que es mucho más receptivo así le digo, le instalo una instalación por 2 euros vatio pico, 1 euro vatio pico. La segunda parte no la va a entender también. Yo sí me alegro mucho de este tipo de preguntas, ¿no? Me imagino que lo del 20% te referías, te quiero entender, al 20% de eficiencia energética que tenemos que alcanzar en 2020, o al 20% de renovables. Ah, vale. Sí, a la paradoja que hablaba Snyder del por 2 entre 2, ¿no? A ver, aquí el problema que tenemos en este momento en el sector español es que hay algunas compañías que están defendiendo que los costes del sistema eléctrico actuales son fijos. Y por tanto, al final da igual el consumo que tengamos, más o menos, no influye directamente en el precio, porque según ellos, lo vais a poder escuchar seguramente dentro de un rato, sería una insolidaridad que se dejaran de pagar esos costes fijos, ¿no? Entonces, no tiene mucho que ver, parece ser, en el sector eléctrico español, el volumen de consumo, que lo que debería hacer es decrecer un 20%, según los objetivos que tenemos en 2020, con los costes de energía. O sea, es un problema importante. Yo creo que tenemos que trabajar, desde luego, en ofrecer soluciones competitivas del sector fotovoltaico y hablarle al consumidor de ahorros, que es lo que le interesa, pero antes de eso tenemos que resolver los problemas en el sector, porque si no, no se van a poder materializar esos ahorros. Siguiente pregunta. No se anima nadie, porque el tema da de sí bastante, ¿eh? A ver allí. Buenos días, mi nombre es Conchi Martín Rey y pertenezco a la Confederación de Consumidores y Usuarios. Habéis hablado mucho de consumidores, pero hay muchos tipos de consumidores. El consumidor residencial, el consumidor medio, que es el que nosotros representamos, no el comercial, o otros que necesitan y usan y utilizan muchísima más energía que nosotros, a los que se nos culpa muchísimo, no tiene suficiente información y la información que tiene es sesgada. Vamos a ver, cuando un consumidor medio intenta informarse sobre los beneficios de las energías renovables, se encuentra con una amalgama de información difícilmente digerible. Además, por ejemplo, ahora en el autoconsumo, parece fácil, pero no lo es, por supuesto. Ya hemos hablado de que esto es una cosa incipiente. Entonces, a mí me gustaría saber de qué forma se va a informar a los consumidores sobre cuáles son estas posibilidades, porque hasta ahora son solo posibilidades. Con los nuevos edificios que se han construido, en los que hay paneles y demás, tampoco se sabe verdaderamente, hemos hablado con muchos, si están ahorrando o no están ahorrando energía. Algunos de ellos se quejan incluso de cómo funcionan, pero tampoco hay suficientes redes de información, o al menos no accesibles para el consumidor medio. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es qué tipo de estrategias podemos seguir para que la gente verdaderamente reciba información que sea práctica y si se puede comparar. No hay comparatividad, no hay comparables. Yo no sé si el edificio está utilizando mejor la energía que el de al lado, si sale más barato o más cara. Es que verdaderamente no hay nada, es o lo tomas o lo dejas. Vamos, eso es mi concepto, no lo sé, quizás esté equivocada. Y una preguntita sobre el reglamento de autoconsumo. Parece ser, según hemos leído, que si
una vivienda aislada quiere instalar fotovoltaica y una mini eólica, por ejemplo, no entraría dentro del autoconsumo, no podría legalizar ambos sistemas. ¿Estamos en lo correcto? Quizás alguien me pueda informar. Gracias. En relación a la pregunta sobre información, en España hay 33 agencias públicas de desarrollo y entonces a través de ellas pues tiene información generalista, eso es cierto. Pero bueno, UNED pues tiene también a ese nivel un mandato de publicitar este tipo y normalizar ese tipo de información. Es decir, que yo creo que hay una red suficiente, pero bueno, no... No, evidentemente hay parte de razón. Yo creo que todavía le falta al sector acabar de ser un poquito más didáctico, llevarlo eso al gran público, explicarlo bien, sin hacer publicidad de determinados kits o otro, porque cada uno es libre de ponerse la instalación que quiera. Y evidentemente ahora, una vez que lleguemos al punto en el cual ese tipo de instalaciones, yo creo que hay un gran trabajo para precisamente difundir todo esto y que el gran público lo sepa. Hasta ahora estábamos hablando siempre de medianas o grandes o incluso muy grandes plantas, y yo creo que ahora que el futuro va a ser más esa generación distribuida, hay que ser más didácticos. Yo solo te pediré una cosa, que seas proactiva. Es decir, nosotros desde UNEF estamos haciendo trabajos, digamos, de nivel institucional, pero esto, como he dicho, se va a resolver en la calle. Aquí es absolutamente fundamental que os unáis a todo tipo de plataformas, de organizaciones, que habléis con nosotros, con UNEF, que intercambiamos información, porque es una labor que necesita capilaridad para llegar realmente al consumidor doméstico, que es el que va a tomar la decisión y el que va a forzar al Gobierno a eliminar barreras administrativas como la que citas, que es absurda, que no se puede instalar distintas tecnologías en la misma ubicación, o que, por ejemplo, no se pueda instalar entre la unidad de producción y el punto de exportación a la red. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista del consumidor y no se le puede explicar. Yo iba a decir que lo de la instalación aislada, eso está solucionado. Realmente puedes poner las dos tecnologías tranquilamente. O sea, eso no hay ningún problema, porque ya no estamos hablando de autoconsumo con balance neto que se necesita conexión a la red. Estamos hablando de instalación aislada y se puede hacer. Comentario desde rápido. Hace muchísimo tiempo, como me recuerda. Me encanta ver una representante de los consumidores. Es fantástico que estéis aquí. Y muchísimas gracias por la aclaración sobre que hay distintos tipos de consumidores eléctricos. Efectivamente, el consumidor residencial no tiene nada que ver con el consumidor industrial. Los conceptos que yo he explicado antes son aplicables a todos los tipos de consumidores. Un ejemplo. En México existe ya desde hace tiempo el concepto de autoabasto. Ellos lo llaman autoabasto, pero es lo mismo. Y grandes empresas consumidoras de electricidad lo usan para abastecerse de su propia electricidad. Por ejemplo, Cemex, que es probablemente uno de las más grandes cementeras del mundo y probablemente de los mayores consumidores de electricidad del mundo, se nutre de cerca de un 20 o 30% de la electricidad que consume gracias al autoabasto. Tiene sus propias plantas de producción de electricidad que obviamente son gigantescas. Pero es el mismo concepto, es autoconsumo, lo mismo que se puede hacer a nivel residencial. Y respecto al tema de la comunicación, efectivamente hay muchísimo que avanzar. Yo creo que entre todos, especialmente la industria renovable, tenemos que avanzar y mejorar. Y también resaltar la gran tarea que está haciendo UNEF para simplificar conceptos, simplificar esa comunicación que seguramente es demasiado técnica muchas veces para la gente de la calle. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenos días. Sí, soy Carlos Mateu, de Suelo Solar. Quería preguntaros, en relación al autoconsumo instantáneo, hay muchas distribuidoras eléctricas que están poniendo pegas para conectar a la red. Por ejemplo, en el caso de Iberdrola, pues se está llamando insolidarios a aquellos que no colaboran con el déficit de tarifa sumándose al autoconsumo, ¿no? Cosas pues que no son incomprensibles. Quería preguntaros a la asociación UNEF, ¿qué recomendáis a aquellos proconsumidores que quieran sumarse al autoconsumo instantáneo y se encuentren con trabas o con barreras administrativas, un conflicto de acceso
con la compañía eléctrica distribuidora. Gracias. Bueno, tú mismo. Si quieres responder. Bueno, pues yo... Realmente hay una persona de Iberdrola aquí, o sea, también podemos esperar luego que haga la réplica, pero lo hace... Sí, yo creo que efectivamente se puede hablar mucho sobre esto, pero a mí como primera medida lo más importante os recomendaría hablar con nosotros, es decir, contárnoslo. Nosotros tenemos una obligación, claramente detrás hay un interés económico, pero es una obligación ir al Ministerio y denunciar todas estas cosas que están pasando. Entonces, cuanto más información tengamos, pues más capacidad de denuncia podemos tener, ¿no? Yo esto ya he oído varias veces el tema de lo de las conexiones. Entiendo que quien quiera promover una planta, pues si tiene se tarda más, unos meses más de lo que tenía en los plazos establecidos, causa indignación. Pero yo, en mi experiencia, cuando ha sido la promoción de parques eólicos, la conexión ha sido siempre pues un tema muy complicado y mucho más en el tiempo mucho más largo que lo que estaba establecido. Sin embargo, hemos visto que al final se han instalado 20 y tantos mil megavatios y hemos llegado a ser líderes en potencia eólica hace unos años, antes del Real Decreto del 1/2012, pues líderes en eólica. Me preocupa que al final se quede en el detalle, o sea, en un tema que no le quito la importancia, pero es más importante el que salga una regulación ya, que salga, que evite que se estén poniendo las plantas de una forma pues fuera de todo tipo de información de control del sistema, que puede ser... es importante que se sepa qué cantidad se consume a nivel nacional en el sistema, a efectos no solamente estadísticos de renovables, y precisamente yo lo entiendo que en vista de que hay un parón administrativo, pues se buscan unos resquicios para salir, que creo que nos va a perjudicar a todos. Es muy importante que se hagan las cosas bien, a lo mejor no con la rapidez y con la diligencia que nos gustaría, pero debería haber salido ya esta norma, a lo mejor pues que no permita inicialmente la generación múltiple para... Evidentemente hay que ir poco a poco e ir dando los pasos, pero que salga algo que permita regular esto. Y en este sentido también quería comentar que me sorprende que no se haya mencionado aquí, porque siempre se habla de generación por parte del consumidor, pero también la figura de que se puede poner generación de consumo para el consumo a través de empresas de servicios energéticos. Creo que hay determinados tipos de consumidores que puede ser muy atractivo y hoy por hoy el borrador de normativa no lo contempla. Debería, desde nuestro punto de vista, no vemos objeto a que se limita que solamente pueda poner la placa fotovoltaica para su consumo el titular que lo va a consumir y no lo pueda poner un tercero. Creo que esos temas son más de fondo y tienen más calado para arreglarlo ahora mismo, sin quitarle importancia a los tipos de la conexión, pero que yo en mi experiencia con la eólica, pasado el tiempo, es una anécdota y ojalá que lo otro salga antes. Bueno, vamos a hacer una última pregunta aquí, que quiero que todo el mundo sea consciente que se ha quedado todo el mundo sin café, claro. Eso debe estar claro. De todas maneras, aludiendo a lo que se ha dicho aquí, yo creo que independientemente de eso tenemos que tener la colaboración tanto de los reguladores para que acaben de normalizar absolutamente todo lo que hay, como de las comunidades autónomas, que tienen un papel muy importante a la hora de sacar su propia normativa de tramitaciones. Son los que tienen que ayudar precisamente estas pequeñas instalaciones, e incluso las entidades locales, que en algunos de los casos no lo llegan a tener claro. Si todo esto se acaba teniendo ese tipo de barreras que ahora tenemos, que si viera uno la cantidad de pasos que hay que hacer para hacer una instalación es tremenda, no ocurriría. Pregunta. Hola, buenos días. Mira, solamente era un comentario sobre los peajes que decís que el autoconsumo no tiene que pagar los peajes de 100%. Es cierto, yo estoy de acuerdo en que los peajes de 100% el autoconsumo no debe pagarlos. Debe pagar, no es lo mismo pagar el peaje de cuando estás consumiendo, de cuando estás produciendo, de cuando estás autoconsumiendo. Lo que pasa es que yo creo que has puesto un ejemplo un poco malo sobre lo que está incluido en los costes regulados, porque en los costes regulados dices que está incluido el sobrecostes extrapeninsulares, por ejemplo, que tú no quieres pagar ese coste.
es que también está incluido el sobrecoste de fotovoltaicos y sobrecoste de eólicos. Si estás diciendo que todos los consumidores tenemos que ser iguales, entonces has comentado lo de la solidaridad un poco jocosamente, pero es que es cierto, si todos queremos ser iguales, tú perteneces a un sistema eléctrico, entonces tienes que pagar el sobrecoste de los extrapeninsulares, el sobrecoste de los fotovoltaicos. Es cierto que no tendrías que pagar una parte del coste de las redes. Si tú no estás usando las redes, no vas a pagar el uso de esas redes, pero sí tienes que pagar la disponibilidad de estas redes. Tú no desconectas de la red cuando estás autoconsumiendo, y cuando necesitas la red la tienes ahí. Y en el resto de costes yo creo que deberían ser incluidos. Igual que si no llegamos al absurdo de decir, un consumidor, yo no pago el sobrecoste de fotovoltaicos porque yo no creo en energía fotovoltaica, yo creo solamente la nuclear, que es más barata, por ejemplo. Situaciones así, pues ser jocosas, ¿no? Solo metes el comentario. Que es cierto que estés comentando todo, solo el peaje es un caballo de batalla, o sea, y es cierto que no debe ser el mismo, pero con ciertas matizaciones. Yo, para responder muy rápidamente, a ver, sobre los costes de la red, 100% de acuerdo. El término de potencia, la disponibilidad, eso es lo que queremos pagar, esa disponibilidad de la red y esa señal, no hay problema. Sobre el otro no puedo estar de acuerdo por lo siguiente. Me imagino que coincidiremos en que toda la potencia de autoconsumo que se puede instalar en España va a desplazar energía del sistema. Desplazar energía. Eso va a hacer que cambie el precio del pool, lo que se llama ahora la parte liberalizada, que yo ponía entre comillas. Me imagino que estaremos de acuerdo. Y el sector fotovoltaico y el autoconsumo no está reclamando que se le devuelva esa parte, porque normalmente ese desplazamiento, si el mercado funciona bien, debería ser de las centrales más caras, y como sabéis el sistema español es marginalista y por tanto las centrales más caras lo que hacen es que fijan el precio de todas las demás. Si nosotros con el autoconsumo fotovoltaico desplazamos esa energía, lo que vamos a hacer es conseguir un abaratamiento en los precios del mercado mayorista. Nosotros no reclamamos que se nos ingrese por ese abaratamiento que conseguimos a los demás, pero por la misma razón no podemos meter en el mismo saco costes que están directamente vinculados con el precio del pool. Por ejemplo, tú hablas de las sobrecostes a las renovables, yo de la fotovoltaica en particular, no son sobrecostes, son primas a las renovables. Y hay estudios por ahí... Sobrecoste del sistema. No, para el sistema son sobrecostes. No son sobrecostes, porque hay bastantes estudios, no uno ni dos, bastantes estudios que lo que acreditan es que el impacto de las primas es del mismo orden de magnitud que el ahorro que se consigue por el desplazamiento de las centrales más caras en el pool. Lo cual quiere decir, esos estudios no los he hecho yo, los ha hecho gente que estudia bastante sobre estos temas, quiere decir que sin esas renovables el precio del mercado sería esencialmente el mismo. Eso es lo que tenemos en España, y lo que estamos diciendo, por ejemplo, en el caso extrapeninsular, es que es de libro. Si en Canarias, por ejemplo, se instala mucha generación fotovoltaica y eólica, lo que va a ocurrir es que esos sobrecostes extrapeninsulares van a bajar radicalmente. Va a bajar la factura del resto de gente, de todo el resto de España. Y lo único que estamos diciendo es, oiga, aíslese eso, es decir, aíslese el coste de la energía del coste de las redes y impónganos el coste de las redes que tengamos, pero no nos meta en el lío del sistema eléctrico y de cómo hay intercambios. El gráfico trataba de mostrar eso, los vasos comunicantes de dinero entre el precio del mercado y los precios que están metidos dentro de la tarifa de acceso y que corresponden a la energía, ¿no? Muy bien, pues lo siento, pero no hay más preguntas. Yo lo único que quería decir es que con todo este debate, que ha sido súper interesante, y me imagino que el de regulación que hay a continuación lo puede ser incluso más, solamente recordar de los grandes beneficios que tiene el autoconsumo, que los costes ya son adecuados, que hay una gran aceptación social y no habría aquí tanta gente, y que solo nos falta una regulación adecuada y una disminución de esas barreras que estamos hablando, ya que estamos hablando de instalaciones pequeñitas, y con eso el futuro de este tipo de sistemas será inmejorable. Y por supuesto, sin olvidar una cosa, y es que el mayor beneficiario de todo esto va a ser el consumidor final. Muchas gracias. Eduardo, no paramos entonces ni 5 minutos. No paramos nada, ni 5 minutos. Sube la siguiente.